Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy, quien les habla es el docente Jorge Massa. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de planteo de ecuaciones 2. Mejor dicho, vamos a continuar con el planteo de ecuaciones anteriores, que hemos visto ejercicios de ecuaciones de primer grado. Muy bien, entonces, muchachos, continuemos. Entonces, vamos con una teoría, una pequeña teoría para poder mostrarles. Me voy a pedir una disculpa porque estoy un poco afónico, así que me entenderán, muchachos. Dice, para el correcto planteo de una ecuación es necesario tomar en cuenta los siguientes casos. Primero es lectura detallada del enunciado. Esta de acá es clave de este tema, porque si no logramos comprender el texto, el problema, no vamos a resolver el ejercicio. No vamos a poder darle solución al problema. Entonces tenemos que leerlo una, dos o tres veces, o las veces que sean necesarias para poder entender el problema. Una vez que hemos dado lectura, pasamos a la identificación de los datos proporcionados. Luego de la identificación de los datos, nosotros relacionamos las incógnitas y los datos. Esto sería lo que ya el planteo de la ecuación, ¿no? La relación de los datos y las incógnitas. Y una vez que ya planteamos las ecuaciones, verificamos los resultados, las respuestas que nos salen, ¿no? Las verificamos. Muy bien, entonces. Voy a mostrarles por acá un cuadro eh, donde me va a dar unos enunciados y por acá ya una parte sencilla de cómo se representa, ¿no? Entonces, ¿de qué trata lo que es el planteo de ecuaciones? Trata de que del lenguaje verbal yo voy a pasarlo a un lenguaje simbólico o también llamado el lenguaje matemático. Veamos entonces. Un número desconocido, bueno, cualquiera, ¿no? X. El triple de un número, el triple de un número, sería 3x, ¿no? Por acá. Una cantidad aumentada en 20, aumentada en 20, dice. Un número disminuido en 60, x menos 60, ¿no? Un número o 60 disminuido en un número, no es lo mismo que lo anterior, ¿no? Es al revés, 60 disminuido en un número, 60 menos x sería. Veamos. 6 veces el número de lápices. El número de lápices no lo sé, ¿no? Sería 6x. El exceso de un número sobre 50 es 10. El exceso de un número sobre 50. Cuando dice sobre, significa resta. En el exceso, ¿no? Sobre 50. O sea, sería x menos 10. Perdón, x menos 50 igual a 10. Cuando dicen el exceso de un número sobre, ese sobre significa que vas a restarle 50. ¿A quién? Al número. Por eso dice el exceso es diferencia. El número, el sobre es como significa la palabra menos. El número menos 50 es igual a 10. Veamos. X excede a Y en 8 unidades. X menos Y igual a 8 unidades. El doble de un número aumentado en 3 sería 2x más 3. El doble de la suma de un número con 3. El doble de la suma de un número con 3. Bueno, aquí hay una particularidad, aquí lo voy a recalcar. Bueno, aquí el texto es diferente, pero ¿qué pasa si esto fuese lo mismo? No sé, vamos a ver, al final lo voy a decir. ¿Eh? A es 4 veces B, A 4B.
La relación que hay entre dos números es de 2 a 5. A entre B es 2 quintos. Ahora, lo que le estaba diciendo yo. Por acá, a ver. Con rojo. Bien. Dice, acá está. El doble de un número aumentado en 3. ¿Qué pasa si yo acá tengo una coma? Suponiendo, ¿no? Que aquí yo tengo una coma. ¿Cómo sería entonces? El doble de un número aumentado en 3. Cuando ya llega acá la coma, esto de acá sería, bueno, aquí con la coma sería 2x más 3. Sería así. Si es, repito, si hubiese la coma acá, ¿no? Sería esto igualito acá. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta, en esa parte, jóvenes. Muy bien, entonces. Vamos a ver los ejercicios ahora. Nos dice ejercicio 1, un número aumentado en 3 unidades es igual al doble de dicho número. Luego el número aumentado en 6 unidades será. Bueno, un número aumentado en 3 unidades, como yo no conozco, lo coloco así, ¿no? Como un número x más 3. Es igual al doble de dicho número. El doble de dicho número, del número que te van hablando, de x, que lo hemos planteado acá. Y como son iguales, igualamos, ¿no? 2x igual a, igual a x más 3. Pasamos el x donde está el mayor, 2x menos x, el valor de x sería 3. Luego dicen el número aumentado en 6 unidades. El número aumentado en 6 unidades. O sea, x más 6. 13x más 6 sale 3. X vale 3. 3 más 6. 3 más 6 sería 9. Muy bien, jóvenes. Vamos con el ejercicio 2. Dice, el triple de la cuarta parte de un número es 18. ¿Cuál es el número? Dice. Sea x el número, el triple de la cuarta parte de un número igual a 3 por 3, 3 por x cuartos, ¿no? ¿Y esto qué sería simplemente? 3x cuartos, porque dice el triple de la cuarta parte. El triple de la cuarta parte del número que yo no conozco. Y esa parte dice que debe ser igual a ¿cuánto? A 18. O sea, 3x sobre 4 igual a 18. Bueno, operamos esto. El 4 pasa a multiplicar. 3x es igual a 18 por 4. Sacamos tercia acá. O sigo multiplicando, ¿no? Si gusta, yo simplifico o multiplico. Acá sería 72, el 3 pasa a dividir. 72 entre 3 sería 24. Muy bien, muchachos. Vamos con el ejemplo 3. La mitad más el tercio más la cuarta parte de los años que tiene Manuel suman los años que tiene más 3. En primer lugar, yo no sé la edad de Manuel. Entonces, como yo no sé la edad de Manuel, le llamo X. ¿Qué me ocurre, no? La mitad más el tercio, X sobre 3, más la cuarta parte, un cuarto, ¿no? Un cuarto de X, de la edad de Manuel. Dice que nos resulta los años que tiene Manuel X, que es más 3, pues, ¿no? X más 3. Entonces diría por acá, X medios, X tercios, X cuartos es igual a X más 3. Entonces quedándome X medios, X tercios más X cuarto
igual a x más 3. Lo que sacamos acá, bueno, un mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 sería 12. 12 entre 2 me quedaría 6 por x, 6x. 12 entre 3, 4 por x, 4x. 12 entre 4, 3 por x, 3x. Y todo esto sobre 12, ¿no? Sumamos 10 más 3, 13x sobre 12. 13x sobre 12. Igual a x más 3. Entonces el 12 pasa a multiplicar. Ingresa para él. Sería entonces 13x igual a 12x más 36. El 12 pasa a restar. 13 menos 12x. Quedaría x y el número sería 36. O sea, en este caso, x me representa la edad de Manuel. La de Manuel sería. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, la suma de 3 números consecutivos es 54. ¿Cuáles son estos números? Bueno, planteamos los 3 números. Primero x más 1 y x más 2. Recuerden que los números consecutivos se diferencian en 1. Más 1, más 1, ¿no? X más 1, x más 2. ¿Cuánto es la suma? 54, dice. Sumamos las x más x más x. 3x sería más 1 más 2 sería 3. 3x más 3 igual a 54. El 3 pasa a restar, sería 51. 3x igual a 51. Sería 51 entre 3. Y eso me daría 17. ¿Y cuáles serían los números? Los números entonces sería 10, reemplazando en cada uno de ellos, ¿no? 17, 7 más 1 sería 18, 7 más 2 sería 19. O sea, los números serían 17, 18 y 19. Como ustedes ven, son consecutivos. Vamos con el ejercicio 5, muchachos. Dice, la base de un rectángulo es 4 veces la altura. Hay el área del rectángulo si su perímetro es 60. Bueno, la altura, x, y su base es 4 veces, ¿no? Su altura, ¿no? El cuádruplo, ¿no? 4x. Ahí está, altura x, base 4x. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Porque nos dan el dato, ¿no? Su perímetro, 60. Es la suma de todos los lados. Sumamos 4x más 4x, ¿no? 4x más 4x. X más x. X más x. O sea, dándome entonces 8 más x sería 10x. Igual a 60 según el dato, porque el perímetro es 60 centímetros. Pasa a dividir el 10, equivaldría 6. Nos piden el área. El área es base por altura. Base por altura. O sea, 4x por x. Reemplazamos 4 por 4x, ¿no? 4 por 6 por x, que es 6 también, ¿no? 6 por 6, 36, por 4, 144 centímetros. Se colocan las unidades cuadradas acá. ¿Por qué? Porque es una superficie, es área. ¿No, muchachos? Muy bien, entonces. Vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, un número aumentado en sus 3 séptimos es igual a 20. ¿Cuál es ese número? Un número, bueno, planteamos acá el número cualquiera. Un número aumentado en sus 3 séptimos, x más por 3 séptimos igual a 20. ¿Cuál es el número? ¿No? Vamos a hallar el número, ¿no? Igual a 20 entonces. X más 3x sobre 7 igual a 20. Acá ya lo hemos asociado a la multiplicación también.
pasa acá a multiplicar, o carita feliz como le llamamos, 7x más 3x sobre 7 igual a 20, 10x a este lado, el 7 pasa a multiplicar al otro lado, 10x igual a 20 por 7, el 10 pasa a dividir, 0 con 0 se va, te queda 2 por 7, 14, entre 1 sigue siendo 14. El número sería para el resultado 14. Muy bien, jóvenes. Vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 dice, Ana tiene 2 veces lo que tiene Berta. Si Ana le da 18 soles a Berta, entonces tendrían la misma cantidad. ¿Cuánto tienen entre las dos? Dice. Bueno, Ana tiene 2 veces más lo que tiene Berta. Si Berta tiene X, entonces Ana tiene X más 2 veces lo que tiene Berta. Más 2 veces más lo que tiene Berta. Entonces el doble de X de Berta, pues, ¿no? O sea, tendría en pocas palabras 3X. O sea, en pocas palabras, del lugar de todo esto enunciado, podría decirme el triple de Berta. Ah, no tiene el triple de Berta. Pero me lo está escondiendo ese dato, ¿no? No me lo dice tan directamente, me lo esconde. Tendría que deducirlo ahí. Muy bien. Luego dice, si Ana le da 18 soles a Berta, o sea, 3x menos 18, entonces tendrían la misma cantidad. Claro, Ana tendría 3x menos 18 y Berta tendría x más 18. ¿Qué pasa con ello? Tendrían la misma cantidad, los igualamos. 3x menos 18 igual a x más 18. El x pasa a restar y el 18 pasa a sumar. Sería 36 por este lado, acá sería 2x. Pasa a dividir, sería 18. Ese sería el valor de x. Por lo tanto, entre las dos dice, ¿cuánto tienen entre las dos? A más b, lo del inicio, ¿no? 3x más x, sería 4x. 4 por 18, que sería 72. Ojo, nos pide entre las dos de lo que del inicio, claro, porque lo demás es, por acá dice, si Ana le da, no es que le va a dar, si es que Ana le da, es una suposición, ¿ya? Hay que tenerlo mucho en cuenta, es una suposición ahí. Muy bien, muchachos, vamos al siguiente ejercicio, 8. Dice, con los alumnos de un salón se forman dos cuadrados compactos, colocando en cada lado de los cuadrados alumnos en la relación de 1 a 2. Si en el salón hubieran 20 alumnos más, se formaría un solo cuadrado compacto. Hallar la cantidad de alumnos del salón si es la menor posible. Cuadrado compacto es un cuadrado, valga redundar, que tiene sólido, ¿no? Que está relleno ese cuadrado. Dice que con la cantidad de alumnos se forman dos cuadrados compactos en la relación de lados de 1 a 2. O sea, si es K por el lado, acá sería el doble 2K. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora dice, si hubieran 20 alumnos más, se formaría otro cuadrado compacto. Un solo cuadrado grande, del lado n, pues, ¿no? Entonces hacemos las áreas, ¿no? Los cuadrados, porque me den el total, pues, ¿no? Acá sería el área de un cuadrado, es el lado al cuadrado, k cuadrado, más 2k cuadrado, más 20, ¿no? Ese sería el cuadrado compacto que no conozco, n. K cuadrado más 2 al cuadrado, 4, 4k cuadrado más 20 igual a n cuadrado. K cuadrado más 4k cuadrado sería 5k cuadrado más 20 igual a n al cuadrado. Entonces esto sería 4 y esto sería 10, ¿no? ¿Por qué 4 y 10? Porque estamos tanteando, probando valores. Ojo, los menores valores que cumplen esta condición. ¿No? Aquí en el tanteo ya. Entonces la cantidad de alumnos sería acá, k cuadrado más 4k cuadrado más
Este 20 no se cuenta porque no existe, ¿no? Si estuviera, porque si en el salón hubieran 20, pero no es que lo hay. Entonces estamos hablando de acá nomás. K más 2K al cuadrado. Dándome 5K cuadrado, 5 por 4 al cuadrado, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? 4 al cuadrado 16, 16 por 5 sería 80. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces. Ese sería el valor del total de alumnos que hay en el salón, ¿no? Muy bien, entonces. Vamos a la parte que a usted les gusta, la parte de la tarea. Por acá les mostramos entonces. Tenemos unos 6 ejercicios y los ejercicios que están acá me lo van a presentar dentro de la clase, ¿no? En la hora de clase, muchachos. Bueno, es un gusto, muchachos, que me presten atención. Bueno, agradecer siempre a Dios por la salud que tengo. Bueno, estoy un poco afónico, pero igual se le agradece, muchachos, ¿ya? No hay que olvidarnos de agradecernos a Dios. Entonces, cuídense mucho, bendiciones a su familia, que los Dios los cuide y los proteja, ¿ya, chicos? Chao, chao, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao, muchachos. Ay, no se olviden darme el like, ¿ya? ¿Ya? Compartan con sus muchachos, compañeros, el video, ¿ya? Un punto más, por favor. Cuídense, muchachos. Chao, chao.